Hace muchos años un profesor me dijo que ejercer la ingeniería era, sobre todo, tarea de personas ingeniosas. Hoy vamos a conocer un poquito más de lo que hacen las ingeniosas e ingeniosos de Uruguay en la previa de Ingeniería de Muestra 2022. Y si en nuestro programa anterior hablamos de la ciencia en el vino, hoy vamos a hacer lo mismo pero con la cerveza. Y también les vamos a contar sobre un territorio en Artigas que puede ser uno de los primeros 100 sitios de Patrimonio Geológico Mundial y de la química CLIC, que acaba de ser reconocida con el Premio Nobel. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Hay momentos en el año en el que uno atiende un poco más, y no debería ser así, a lo que sucede en los distintos claustros de la Universidad de la República. Claramente, en este tiempo de discusión presupuestal, todos ponemos los ojos para conocer y valorizar lo que allí se hace, tanto como en el ámbito de la enseñanza como en el de la investigación. Pero además, anualmente, a Facultad de Ingeniería la miramos con mucho detalle cuando se acerca el momento, que ya se viene, de Ingeniería de Muestra, en este caso la edición 2022. Y dentro de una cantidad enorme de cosas que aparecen, la verdad es que hoy queríamos compartir con ustedes algo que tenemos acá en estudios y que, sin más preámbulos, vamos a pasar a mostrar gracias a la visita de Pablo Monzón, profesor titular de Ingeniería Eléctrica, Santiago Suárez, estudiante del Instituto de Ingeniería Eléctrica, y de Picasso Bot Z, que es lo que tenemos aquí sobre la mesa, y que antes de empezar la nota yo les pido que lo pongamos en funcionamiento y después contamos de qué se trata. Va arrancando. A ver, primero, si les parece, nombramos, acá hay un trabajo de equipo de un grupo de alumnos que estás tú, Santiago, junto a Diego Pereira y Juan Pablo de Sousa, y un grupo de tutores que junto contigo, Pablo, está Pablo Musé y Juan Pablo Oliver. ¿Para qué? Bueno, para ellos, para poder recibirse. Ella no es estudiante, ahora ya es todo un ingeniero. Excelente. Falta tramitar el título, pero aparte de eso... No, bueno, las carreras de facultad, la mayoría tienen un proyecto final, que es una síntesis de lo aprendido durante la formación. En el caso de ellos, se sumaron a esta propuesta que veníamos trabajando con Pablo Musé y Juan Pablo Oliver, y con otros grupos de proyectos anteriores. Esto es como la síntesis de dos proyectos anteriores, con esta idea de que un brazo robótico realiza un dibujo al natural. Esa era un poquito la idea inicial, digamos. Al natural, como si fuera un humano. Claro, tratando de emular de alguna manera el dibujo, la forma de dibujar también. Y bueno, en su momento convocamos a estudiantes interesados en el proyecto y se presentaron 6 estudiantes. Entonces armamos 2 grupos. Uno se encargaba más bien de la generación, de la conceptualización del dibujo, de lo que podríamos decir que es la inteligencia artificial que hay acá atrás, de cómo a partir de una foto yo puedo conceptualizar un dibujo. Y el otro grupo, que fue el que inventó el nombre del Picasso Bot, se centró en la electrónica, digamos, en el microcontrolador que maneja los motores y que le dice a los distintos motores cómo se tienen que mover para que la lapicera termine haciendo el dibujo. Y esos dos tenían que converger, y el tema de la pandemia nos complicó un poquito y no lograron converger. Entonces después vino un tercer grupo, que es el de Santiago, que hizo esa síntesis y bueno, y acá lo tienen dibujando. Ahí está. ¿Qué está pasando, Santiago, en la mesa? ¿Qué está haciendo Picasso Bot Z en este momento? En realidad están pasando todo un montón de cosas, pero la idea básica, punta a punta se podría decir, es a partir de una imagen, se procesa esa imagen, se reconoce más o menos qué sería la representación de la imagen con trazos. Eso después se pasa a algo que pueda ejecutar el brazo y efectivamente se manda el brazo a dibujar esos distintos trazos procesados a partir de la imagen. En este caso, y contamos la cocina, la imagen con la que está trabajando es una foto que ustedes me sacaron hace un rato. Sí, más o menos. Claro. Acá se cargó el sistema con una foto mía
¿Y qué pasa? ¿Qué hace digamos, acá, como vos decías, hay un sistema de inteligencia? Esa foto, ahí está. Esa foto que estamos viendo en este momento en pantalla es la foto con la que arrancó a trabajar el Picasso Bot Z. ¿Qué pasa con esa imagen? ¿Qué procesos transcurren entre ese mapa de píxeles, que es una foto, de información digital, y la punta de esa lapicera? Bueno, tenemos un montón de técnicas distintas, 4 en realidad, para ir desde la imagen hasta una serie de curvas o trazos que o que sean representativos de la imagen. Lo que pasó ahora es que tiene una etapa de preprocesamiento primero, que pasa por una inteligencia artificial que lo que hace es caricaturiza la imagen, de cierta forma. Después, en la imagen caricaturizada se reconocen los trazos de forma más sencilla que en la imagen original. Y bueno, esa es la etapa de reconocer efectivamente los trazos. Después los trazos se convierten a cosas que puedan dibujar, que puedan generar los motores, porque no pueden realizar cualquier movimiento por la física de los motores, por cómo funcionan, el servomotor que compramos. Y bueno, después está mandando los comandos uno a uno. Hay 3 motores simulando las 3 articulaciones de un brazo, ¿no? Y hay un cuarto. Son 4 motores. Exactamente. Son 4 motores. Sí. El último simplemente levanta y baja la lapicera, pero sí tiene hombro, codo y muñeca, digamos. Excelente. Es un poquito. Por eso es que no puede uno, yo no puedo hacer muchas cosas con mi brazo tampoco, Claro. ¿no? Por eso esas limitaciones que están ahí, no cualquier cosa la puede dibujar. Vos hablaste, Pablo, de 3 grupos de trabajo. Sí. ¿Cómo fue la evolución, digamos, a partir de qué desafío se arranca y cuántas cosas se fueron resolviendo en el camino? Bueno, como te decía, esto arrancó de una idea que Pablo Musset vio en Francia, de algo muy parecido a esto, dibujando en un buceo, digamos, ¿no? Uno iba a un buceo y estaban estas cosas, varios brazos de esto dibujando, como haciendo una especie de exhibición. Y vino con esa idea de decir, podríamos hacer algo de esto acá. El grupo de procesamiento de imágenes es un grupo bastante fuerte de la Facultad de Ingeniería. Y teníamos toda la parte de la electrónica, del sistema embebido, o sea, combina bastante de procesamiento de señales, sistemas embebidos, control. Es un proyecto bastante integrador y era como muy grande para que lo hiciera uno solo. Por eso decidimos separar la parte de algorítmica de conceptualización de la imagen, de procesamiento, cuáles son las líneas que hay que dibujar para que esto se parezca a vos, digámoslo así. Y de la otra parte decir, bueno, de lo que habría que dibujar, qué es lo que es posible dibujar con estos motores, con esta electrónica que tiene atrás, con esta arquitectura que se le dio al brazo, se eligió un brazo zurdo con unas ciertas dimensiones. Todo eso se tiene en cuenta al momento de definir, bueno, es las líneas que habría que dibujar, estas son las que se van a dibujar, con algunos parámetros que le dan una especie de sensación de que él está eligiendo qué hacer, digamos, ¿no? El orden en que se dibujan las curvas, hay cierta aleatoriedad, hay si se dibuja más desde el centro, que es como uno haría un dibujo también, ¿no? Si se arranca más por los ojos, se arranca más por el contorno y cosas así. Y la posibilidad, aparte, en el caso de lo que hicieron ellos, un sistema muy modular que podríamos nuestra idea es seguir con otros grupos que puedan, por ejemplo, incorporarle estilos de dibujo, ¿no? Que dibuje como fulanito, o que esto está bastante adaptado a caras, bueno, que se puedan dibujar otro tipo de cosas. Esto recién empieza, digamos, para nosotros, en el sentido de líneas de trabajo, de investigación y desarrollo. Si bien para él ya terminó, o casi, porque ahora en Ingeniería de Muestras va a poder estar también ahí, pero la idea es seguir trabajando, incluso estamos hablando con museos también para poder justamente hacer ese tipo de instalaciones. Y eso. Santiago, ¿qué fue de todos los procesos que hubo que resolver y teniendo en cuenta que una parte del trabajo, digamos, ya era continuación de trabajos previos, ¿cuál fue la parte más complicada? En realidad, yo no creo que haya sido uno el más complicado, sino tener tantas cosas distintas, porque encajarlo todo bien y que todo esté funcionando como vos querés es muy complicado. Por de repente hay algo que no funciona como vos querés y tenés que ver qué pedacito de todo eso es lo que vos tenés que empezar a tocar para que funcione un poco mejor. O sea, el ensamblado final o de cada módulo, claro, ¿no? O sea, como decíamos, acá hay mecánica, robótica, inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, hay un montón de entradas distintas y bueno, hay que ponerlas a funcionar una en sincronía con las otras. Exactamente, y a veces unas dependen de otras, entonces no sabes si es la primera la que funciona mal o la segunda.
tuvieron que tener alguna idea de, no quiero usar la palabra arte, aunque tal vez sí sea apropiada, pero también de diseño gráfico, de cómo plasmar imágenes, o lo complicado fue, digamos, todo restringido a números, fórmulas y circuitos. Yo creo que eso nos dio como ya una previa, la documentación de los proyectos viejos, el Parra, que investigó mucho acerca de eso, y más o menos con lo básico, muy básico, le dimos para adelante y llegamos a hacer esto. El Parra fue el primero, ¿no? ¿Por Violeta Parra fue? Parra es por Violeta Parra, fue la primera mujer sudamericana en exponer en el Louvre lo que pintaba, lo que dibujaba, ¿no? Entonces por eso eligieron ese nombre. Y Pablo Musé, que es uno de los tutores, también tiene como hobby la pintura, entonces él también, que se dedica al procesamiento de imágenes, pero también este nexo con el arte fue bastante de la mano de él. ¿Eso quiere decir que terminó? Terminó. Sí. ¿Se puede sacar el dibujo para mostrarlo? Sí. ¿Me ayudas, Pablo, con las cintas? Lo tenemos cargado también. Pero, ahí. A ver, esto está un poco improvisado. A ver, por acá se puede llegar a ver. A ver, esta sería la manera de mostrarlo. A ver, ahí está. Ahí está, derechito. Perfecto. Excelente. Bueno, esto es una... Gracias. Esto es una de las tantas cosas que se van a ver en Ingeniería de Muestra este año. Sí. Que va a estar funcionando viernes y Viernes y sábado. sábado. De 18 a 21 es la parte donde se abre al público. Está dirigido a todas las edades. Esta es la vuelta a la presencialidad, porque Claro. las ediciones anteriores, con el tema de la pandemia, bueno, se hizo igual una ingeniería de muestra, pero fue bien diferente. Pero ahora estamos retomando la actividad presencial, que para nosotros es fundamental. Y ingeniería de muestra es una experiencia interactiva, esencialmente, por excelencia. Claro. Entonces, interactuar con estas cosas, tocar, probar algunas cosas, verlas, sentirlas, es para todas las edades, desde niños hasta adultos. Sí. Hay actividades para todas las edades. Hay un concurso de proyectos justamente de grado. Este año además vi que agregan, justamente pensando en toda la gente que no es de carros de comida. Sí, eso es cierto. Espectáculos artísticos hay Y todos también, los años. eso bueno, en general, Sí, pero esta vez sí. tiene como más presencia. Y se hace al mismo tiempo también en Salto, en Tacuarembó y en Rocha, en las sedes universitarias del simultáneo? interior. Sí, creo que sí. Excelente. Las fechas, sí. Y también hay como una previa que es para la parte de como orientación vocacional, digamos, ¿no? Para liceales, donde se pueden ver las cosas también, pero también se les da charlas, se les muestra las posibilidades de formación que brinda la facultad. Es una rendición social de cuentas que hace la facultad, ¿no? Ahora que mencionábamos el tema del presupuesto y eso, acá vamos a mostrar lo que hacemos en la facultad, en particular con los dineros públicos. Hay que descontar ahí ingeniería de muestra, que es autosustentable, ¿no? Claro, está los bien. sponsors de ingeniería de muestra permiten que se lleve adelante la muestra. Pero todo el trabajo que se ve... Pero todo el trabajo que se ve es el trabajo ahí. que hacemos día a día en la enseñanza, en la investigación y en la extensión, que son los pilares de la actividad universitaria. Pablo, Santiago, yo los despido ahora, les pido igual, los invito a que se queden, vamos a hablar de otra cosa totalmente distinta, pero en un rato volvemos a Ingeniería, volvemos con Alexandra Perrone, que tiene algo preparado, y vamos a recordar algunas cosas Muchas más de gracias Ingeniería de Muestra. por la Gracias, invitación. me lo quedo el Muchas dibujo. Te lo regalamos. Sí. Muchas gracias. Santiago regala Suárez, él, en realidad. perfecto. Santiago Suárez, Pablo Monzón, muchas gracias. Y como decíamos, vamos a hablar de algo bien distinto en lo que queda de este bloque. La semana pasada se entregaron los premios Nobel, ustedes saben, algunos tuvieron mucha visibilidad en Uruguay por distintas razones, entre ellos porque hay una investigadora de nuestro país que está trabajando con uno de los galardonados, pero hay uno del que se habló menos y nos queremos detener ahora. Caroline Bertozzi, Morten Meldal y Barry Sharples ganaron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de la llamada química click y las reacciones bioortogonales. Y el nombre de química click no viene de ningún lado raro, viene de la similitud de procesos químicos con lo que puede ser un ladrillito de Lego, algo parecido. Es una metodología sencilla y le vamos a pedir, si ya está conectado a través de Zoom, al doctor David González Berruti, a quien ya lo estamos viendo, doctor en Química, docente de Facultad de Química de la Universidad de la República, director del PEDESIVA, que nos explique brevemente de qué se trata. David, bienvenido y muchas gracias. Hola Gustavo, ¿qué tal? Un placer estar contigo nuevamente. Sí, del Premio Nobel de Química se habló menos. Siempre se habla menos de la química, somos así, estamos un poquito Porque más es el de tercero. bajo perfil. Los flashes se los llevan los dos el del lunes y el martes, el miércoles ya están todos cansados. Sí, es siempre así, es siempre así.
Bueno, este año el Premio Nobel de Química fue para, en grandes rasgos, un área de la química que es la síntesis de moléculas, o sea, quiere decir la construcción de moléculas. Y dentro de esa... ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, porque los químicos construyen moléculas que generalmente son para fines sociales importantes, fundamentalmente para la medicina. A veces son moléculas naturales, que hay que hacerlas en el laboratorio para que se vuelvan fácilmente disponibles y para que no agotemos las fuentes naturales extrayéndolas de allí. Otras veces son moléculas totalmente nuevas, entonces con más razón todavía. Y la síntesis orgánica, bueno, la síntesis química lleva muchos años, y en esos años básicamente ha desarrollado muchísimas herramientas que le permiten hacer moléculas tremendamente complejas, como las que usamos para tratar enfermedades, o por lo menos manejar enfermedades muy, muy difíciles. Pero eso se hace con un costo de que la síntesis de moléculas es un arte muy complejo y muy caro y muy trabajoso, muy laborioso. Entonces, el esfuerzo humano y en dinero para lograr eso es muy grande. Lo que este grupo de químicos ha logrado desde principios de este siglo, que es cuando se creó el término click chemistry por Barry Sharpless, es tratar de buscar una aproximación distinta donde podamos apuntar a reacciones que no sean tan difíciles. Algunas de las reacciones tradicionales por las que se construyen las moléculas precisan cientos de grados de temperatura o al revés, estar a decenas de grados por debajo de cero, utilizar solventes incompatibles con el oxígeno y con el agua. Son cosas muy complejas. Entonces dijeron estas personas, tenemos que encontrar cómo lograr grandes cosas, pero con unas pocas reacciones sencillas. Y lo más increíble es que lo lograron. Lo lograron, y como te decía, desde principios de este siglo, eso ha tenido un crecimiento muy importante. Y te diría que en Uruguay llegó ya hace bastante tiempo, y en Uruguay tenemos, yo creo que 4 o 5 doctores egresados del PDCIVA que han trabajado en Click Chemistry. No los voy a mencionar a todos porque te vas a olvidar de alguno. Algunos me voy a olvidar. Pero sí le quiero mandar un saludo a Gonzalo Carrau, uno de ellos, que en este momento está en un traspié sanitario, pero que lo queremos de vuelta en el laboratorio lo antes posible. David, y las reacciones bioortogonales son una parte de la química Click, pero adaptada a la biología, digamos, y más directamente todavía en este momento a la búsqueda de medicamentos. Claro, es una extensión posterior, porque claro. Lo que le faltaba primero a la Click Chemistry era que pudiera ser tan buena, tan fácil de hacer, tan en condiciones amigables con el medio ambiente y los seres vivos, que la pudiéramos hacer en los seres vivos. Claro. Entonces, la química bioortogonal es el realizar pequeñísimas modificaciones en la superficie de una célula, modificaciones químicas, quiero decir, que no alteren su funcionamiento, pero que de repente nos sirvan para que un medicamento pueda reconocer esa célula con precisión. Imagínate, por ejemplo, una célula cancerosa y nosotros tenemos un compuesto que perfectamente podría matar esa célula, pero no queremos que afecte a las demás. Entonces, mediante la química bioortogonal podemos marcarla de tal manera que cuando el medicamento llegue allí, vaya directamente al blanco sin afectar a las células circundantes. David, es fantástico. Sí, hay dos cosas fantásticas. Una, imaginarse el conocimiento que llegó hasta acá. Y lo otro, saber que hay mucha gente, porque hablaste de varios doctorados y generalmente en esos grupos hay más de una persona trabajando, hay equipos claro. que manejan estas técnicas, que las están usando en Uruguay, y creo que con un poquito más de tiempo más adelante tenemos que meter la cuchara de lleno ahí en Facultad de Química. Sé que hay mucha gente que está llevando adelante líneas vinculadas tanto con Click como con bioortogonal. Exactamente, creo que sería muy lindo que fueran para allá y particularmente que fueran los muchachos jóvenes que son los que tienen allí las manos en el laboratorio. Excelente. David González, muchísimas gracias, sobre todo por el poder de síntesis, le quedó todo clarísimo en súper poco tiempo, así que dale, gracias y bueno, como siempre, la seguimos.
Dale, bárbaro. Me quedo viendo entonces la robótica un poquito más. Sí, señor. Muchas gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Hacemos acá la primera pausa y seguimos con ingeniería. No vamos a seguir con robótica, pero seguimos con ingeniería y después vamos a volver a Facultad de Química, pero para hablar de cerveza. Terrible sobre ciencia hoy. No se vayan. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Arrancamos el programa hablando de ingeniería, pasamos a la química, vamos a volver a la ingeniería, vamos a volver a Facultad de Química y al final sí, vamos a cambiar un poco de área de conocimiento, pero muy movido todo. Daniela, Alexandra, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. También empezamos por el arte, ¿no? Es cierto, tenés razón, porque había todo un... Qué linda esquina, no es para profundizar, ¿no? Pero esa es donde se cruza la ciencia, la informática, la inteligencia artificial, el arte. Pero además hay otra esquina con la que vamos a arrancar y es el informe que trae Alexandra, que es la de la inversión privada en ciencia, o cuando un privado y una institución pública, como en este caso la universidad o la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, trabajan para resolver un problema. Una empresa, ¿no? Contame bien, Alexandra, fue a la facultad, ¿no? Sinergia Sí. siempre bien importante, Claro. ¿no? Que el sector privado mire a la ciencia nacional para resolver problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando en este caso de la empresa Julio César Lestido, que se acercó hacia la Facultad de Ingeniería porque querían evaluar el consumo de combustible de un modelo específico de camión si sustituían las placas enteras por rejas cuando el camión vuelve vacío sin el ganado, ¿no? Entonces Y son unas bueno, placas que dividen, ¿no? El exactamente, camión, que ahí dividen está. el camión. Estuvimos hablando con Luciana Olazábal, que ella es ingeniera civil, integra el equipo del INFIA, como se le conoce allí en la facultad, el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental. Y bueno, ella nos cuenta cómo surgió este proyecto, cómo trabajaron. Y bueno, también vamos a ver imágenes justamente del modelo de camión que hicieron y cómo trabajaron allí en el laboratorio, que se llama Túnel de Viento, que va a estar abierto al público en esta próxima edición de Ingeniería de Muestra. Así que Pero bueno, lo también es vemos. lindo verlo trabajar al túnel de viento. Sí. Qué lindas notas que se hacen ahí, ¿no? Está Muy bueno, lindo, sí. Y bueno, va a estar, vuelve la presencialidad, como decía Pablo, ¿no? bueno. Y bueno, lo vemos en la primera parte del informe. En el túnel de viento del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental tenemos un banco de ensayos que consiste en un túnel de viento que tiene en un extremo un ventilador que opera en succión, o sea que mete el aire para dentro del túnel, y en el otro extremo tenemos un enderezador de flujo. Luego en una sección en el medio tenemos una balanza aerodinámica que lo que hace es medir las fuerzas a las que está sometido un cuerpo que ponemos ahí adentro y lo colocamos sobre la balanza. Nosotros veníamos trabajando con un modelo de pala de aerogenerador, porque veníamos trabajando con el estudio de generación de ruido de origen aerodinámico en aerogeneradores. Teníamos armado este banco de ensayos, y en ese contexto aparece la empresa Lestido, que lo que querían hacer era comprobar si el cambio en las placas separadoras de los camiones de ganado por rejas podría cambiar o no el consumo de combustible, generar un ahorro. Entonces lo que se hizo acá fue usar este banco de ensayos y crear un modelo 3D a escala de ese camión, y bueno, se hizo con una cortadora láser algunas piezas y con una impresora 3D también se hizo el modelo de camión, se instaló, se hizo un piso también para simular la carretera.
los ensayos que hicimos se pueden dividir en dos partes claras, que es una cualitativa y otra cuantitativa, en la que sacamos cuentas, digamos. En la parte cualitativa, que es la más vistosa, lo que hicimos fue usar una máquina de humo y un láser. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos las placas en el camión, las placas ciegas, con las que trabajan habitualmente, y prendemos el ventilador a una velocidad que permita que el humo se vea, porque si lo prendemos a una velocidad muy alta se barre el humo, y usamos el láser para mirar cómo es el flujo, o sea, cómo es el viento, cómo se comporta en la vuelta del camión y arriba de las placas y al final en la última placa. Entonces, después de mirar qué pasaba con las placas, sustituimos esas placas por rejas que diseñamos y observamos también qué pasaba con el flujo. Eso nos dio la pauta de que iba a haber un cambio en el consumo, porque el flujo se comportaba muy distinto entre el uso de placas y el uso de rejas. Voy a decir algo muy poco científico, me encantó el camioncito. Bueno, decía Luciana ahí, el viento se comportaba muy distinto entre el uso de placas y de rejas. En la última parte del informe nos cuenta, bueno, Parecía qué que me cortabas resultados... el rostro. Yo te dije que me gustó el camioncito y vos te pusiste seria, pero no importa. Dale. Bueno, está hecho a escala, ¿no? Estamos hablando No, claro, de... pero a escala perfecta, Sí, más allá del perfecta, chiste, o sea, exactamente. tiene que ser una copia fiel a escala del original para poder hacer la medición en el túnel de viento. La sobre, simulación, claro. Y bueno, en la última parte del informe nos cuenta, Luciana, qué resultados se encontraron y también qué les dejó como aprendizaje a ellos, esta sinergia, ¿no? Claro. También entre lo que es los privados y la ciencia nacional. Con este túnel lo que hacemos es simular cómo son las condiciones en las que trabaja el camión en la carretera. O sea, simulamos el viento, le construimos una placa también para simular la carretera. El túnel es un túnel con un ventilador de un lado y del otro un enderezador de flujo. El ventilador lo que hace es succionar el aire hacia adentro y bueno, con eso creamos el viento, digamos, contra el que va a estar yendo el camión. Lo primero que hicimos en la parte cuantitativa fue caracterizar el flujo adentro del túnel, o sea, ver cómo se comporta el viento adentro del túnel. Para eso usamos un anemómetro de hilo caliente para medir las velocidades locales y bueno, también un pitot y un micromanómetro. Con varios instrumentos determinamos cómo es el flujo adentro del túnel. El siguiente paso es sí usar la balanza aerodinámica, y para eso, bueno, hicimos varios ensayos, elegimos ciertas velocidades del viento para probar y bueno, ensayamos a ver qué pasaba. Los resultados que encontramos terminaron siendo que sí hay un ahorro de aproximadamente el 6% en el consumo de combustible al intercambiar las placas por las rejas. Lo que pasa es que el viento se comporta de forma distinta cuando tenés las rejas que cuando tenés las placas. La fuerza, digamos, que tiene que vencer el camión, en términos más simples, es mayor cuando tenés las placas que cuando tenés las rejas. Y el viento, el aire, pasa a través de las rejas y sin embargo él encuentra como una dificultad más grande entre las placas. Y eso es lo que te termina generando que haya un ahorro. Esto ocurre cuando los camiones vuelven vacíos, cuando no tenemos ganado dentro del camión. Está bueno, sí, que las empresas privadas apuesten a la ciencia, sobre todo acá en facultad, que esto siempre genera más aportes que lo que se ve, incluso ahora podemos seguir trabajando, aprendimos un montón de cosas. O sea, es un aporte mayor, creo, que el que estamos viendo ahora, en realidad. Se
va Podés por- ver el fin de semana. el Esteban camión. Pesce- Volvió el exactamente camioncito, lo mismo, además. Va a estar que no me garantice. No te ilusiones, no no me te garantice ilusiones. No, el va a estar, camioncito. sí, va a estar. Recordemos, Ingeniería de Muestra, de 18 a 21, este viernes y sábado, es por los 100 años de la radio en Uruguay, el tema Ese de es este el año. leitmotiv de este año, ¿no? Sí. Y como dijeron los invitados del bloque anterior, se desarrolla en varias sedes, no solo en Montevideo, Tacuarembó, Salto y Rocha, también va a haber actividades. Y ahí- allí en el sí. laboratorio de túnel de viento se puede ver el camión, el túnel de viento. Bueno, hay varias cosas muy interesantes que se hacen siempre allí. Y toda la parte de stands y los trabajos de estudiantes o los ingenieros jóvenes. Repito la información en Dale. la web, es idm.ui. Perfecto, cortita. Ahí está toda la agenda, calendario y demás. Y vale la pena. Sí. Hace 14 años que se hace. O sea Exacto. que... Y va a haber food trucks además, en algunos venderán cerveza, mirá cómo hago el link, ¿no? En algunos venderán cerveza y ahí podremos recordar esta otra nota. Esta otra Dani. nota que ahora vamos a Ahí presentar está. para recordar una vez más que la ciencia está en todos lados. Exactamente. Y ahora vamos a hablar de ciencia y cerveza. Bien. No es nada original. Ya desde mediados del siglo XIX, Luis Pasteur fue uno de los primeros que conversó sobre este tema a nivel público, digamos, vincular esto de la ciencia con la cerveza, justamente a partir, y ahí también se vincula, de un pedido de la industria. La industria se acercó a Pasteur justamente para preguntarle qué pasaba con su cerveza, con su vino, por qué se pudría antes, por qué tenía determinados, por qué se alteraba el sabor. Y fue Pasteur el que, de hecho, así descubrió que unos microorganismos eran los encargados de la fermentación y no otras teorías que había en la época. O sea que vamos a volver unos siglos atrás, pero ahora con lo que estamos haciendo en Uruguay sobre Bien, ese tema. Bien, que además de tomar cerveza. Exacto. Entonces visitamos la Facultad de Química y hablamos en particular con Karina Medina, que ella es profesora adjunta del área Enología y Biotecnología de la Fermentación de la Facultad de Química, que trabajan, entre otros, con cerveza para estudiarla, para entender el proceso de fermentación y para caracterizarla. Pero además para innovar de algún modo. ¿Y cuál es la innovación? Bueno, la cerveza, los microorganismos que se utilizan, las levaduras que se utilizan para fermentar la cerveza, son históricamente de la misma familia. Lo que quieren encontrar son nuevas levaduras que le puedan conferir a la cerveza determinadas características. En este caso, lo que además trabajan es con una levadura que se llama levadura nativa. Nativa porque no son las levaduras que ya se conocen, sino levaduras que se detectan en Uruguay. Y bueno, de eso vamos a hablar con Karina Medina, que nos va a contar cuál es el trabajo en esta primera parte del informe. Trabajar con cerveza implica trabajar a partir de una matriz alimentaria muy compleja, por lo cual tiene como un abordaje desde varias líneas, ¿no? Cuando tomamos una muestra de cerveza, las líneas actuales de investigación serían 3, que es el área de la composición físico-química y aromática de la cerveza. Por otro lado, es la parte microbiológica de cómo afectan las levaduras y el proceso en sí de la fermentación. Y por otro lado, la estabilidad del producto en todas sus facetas conforme pasa el tiempo de envasado. Las levaduras son microorganismos, unicelulares, pertenecientes al grupo de los hongos, digamos, que tienen el rol clave. Es como que decimos, ¿no? Es el amigo número 1 del maestro cervecero es la levadura, porque con una mala levadura es prácticamente imposible hacer una buena cerveza. Entonces es el microorganismo, digamos, que lleva a cabo el proceso de fermentación alcohólica. En general, para la elaboración de la cerveza, la mayoría de los cerveceros utilizan los mismos tipos de levaduras comerciales y básicamente las mismas 2, 3 o 4 levaduras comerciales que están en la vuelta, que son todas importadas. Un poco la búsqueda de la línea de investigación, esta microbiológica que te decía, es dejar de usar eso, salir de esa estandarización que da una cerveza siempre igual, ¿no? Con lo cual tiene una gran cantidad de ventajas asociadas, porque el proceso no me va a fallar, voy a tener aromas buenos, sabores buenos, pero voy a tener siempre el mismo tipo de producto. Entonces ahora hay como una moda, una tendencia de los consumidores a probar cervezas diferentes.
En la búsqueda de eso, de salir de esa estandarización, surgen estos temas de selección de levaduras nativas. Una levadura nativa es una levadura aislada del Uruguay, de nuestro microclima, de nuestro microsuelo. En el caso nuestro hemos aislado en forma histórica una gran cantidad de levaduras provenientes de la uva, que es un nicho ecológico muy rico desde el punto de vista de la biodiversidad de levaduras. El trabajo de buscar levaduras, la selección va a ir a depender, se va a enfocar en seleccionar para qué, ¿no? Yo puedo seleccionar, por ejemplo, para innovación en aromas, producir levaduras con un componente de lo que se denomina, ahora está muy de moda el término bioflavoring, ¿no? Aromas nuevos, diferentes. Puedo estar buscando levaduras que me vayan más hacia la producción de cervezas reducidas en alcohol, por ejemplo, cervezas reducidas en carbohidratos. En función de la característica de selección es el método de búsqueda que yo voy haciendo a nivel de laboratorio. La levadura viene tomando un rol clave. Bueno, a ver, estamos hablando de un área completa de Facultad de Química, ¿no? Que investiga nuevas levaduras, nuevas aplicaciones y en este caso cervezas que trascienden lo que uno le aplica a una cerveza común, que bueno, es que sea rica. Eso mismo, Sí. que la ciencia aplicada a encontrar diferenciales para alimentos en este caso, Claro. ¿no? Como la cerveza. Como decía Karina, cervezas bajas en carbohidratos, que no engordan, ¿no? Bajas en alcohol, con sabores diferentes. En eso están trabajando y además buscando levaduras nativas, o sea, que estén aquí, en el campo o en diferentes lugares del país. De eso vamos a hablar un poquito más, porque ¿cuáles son estas levaduras nativas? ¿Dónde las encontraron? ¿Qué es lo que producen? De eso vamos a hablar con Cecilia Esquinca, que es integrante de esta área también de enología y biotecnología de fermentaciones, que nos va a contar un poco más sobre el trabajo que vienen realizando en estas levaduras nativas. Para la producción de cervezas reducidas en carbohidratos hay varias estrategias. Nosotros nos centramos en buscar levaduras que generen ese producto en sí. Es a partir de diferentes materias primas, ya sean frutas, flores, árboles, distintas superficies, que todas las superficies tienen microorganismos, diversos tipos. También utilizamos materias primas de las cervecerías, cereales en el campo. Trajimos al laboratorio todos esos materiales y aislamos a partir de esos materiales individualmente diferentes microorganismos. Luego, con esa colección de microorganismos, empezamos a seleccionar los que tenían las características que a nosotros nos interesaban para producir esas cervezas reducidas en carbohidratos. Y así vas realizando distintas pruebas para, digamos, ir filtrando de tu colección y quedarte con los microorganismos que tienen las características que potencialmente te pueden interesar para conseguir tu producto. Una vez que tenés como una selección más pequeña, 3, 4 microorganismos que reúnan las características que estabas buscando, lo que hacemos es utilizamos un mosto artificial. Bueno, con ese símil mosto probamos las diferentes levaduras, se hace esa fermentación alcohólica y obtenemos lo que sería una cerveza de laboratorio a la que se le hacen distintas pruebas, tanto sensoriales, aromáticas, con un panel, digamos, interno entrenado, semi-entrenado. Y después se hacen análisis físico-químicos de ese producto final, se analizan, bueno, qué azúcares tiene, cuál es su composición de etanol, y con todos esos resultados uno selecciona el microorganismo que obtuvo lo que uno estaba buscando. Encontramos varias levaduras con el potencial de ser interesantes para este trabajo. Hay una en particular que es bastante interesante porque consume la maltotriosa, que es uno de los azúcares que encontramos en los mostos cerveceros, y es uno de los azúcares que no todas las levaduras no comerciales consumen, y a veces es un azúcar que queda residualmente en la cerveza y por lo tanto ahí tenés tenés más cantidad de carbohidratos. Entonces ya de por sí que la levadura consuma ese carbohidrato hace que tu cerveza va a tener menos carbohidratos que el estándar.
La mayoría de las levaduras que se utilizan comercialmente para la cerveza son del género Saccharomyces, que son las mismas que por lo general utilizamos para cuando hacemos pan o que se utiliza también para el vino. Y nosotros también nos centramos en el trabajo en buscar levaduras no Saccharomyces, como buscar algo diferente a lo que comercialmente se ofrece. Esta levadura la detectamos en la cáscara de uva, se aisló de ese material y hemos encontrado reportes que se asocia, se ha aislado de abejas. Entonces suponemos que puede haberse trasladado o de la uva a la abeja o de la abeja a la uva por contacto. El aporte que tiene este trabajo de la búsqueda de levaduras nativas es una forma de aportar innovación natural. Estamos en un momento de una gran demanda de consumidores por productos nuevos, diferentes, productos saludables, productos que no engorden, que sean saludables o que engorden menos de repente. Todo el tema también está muy de moda ahora, lo que son las cervezas funcionales, ¿no? Cervezas que tengan alguna sustancia, algún compuesto que sea bueno para la salud. Por ejemplo, levaduras que produzcan resveratrol, que es un antioxidante. Todo eso está de última tendencia, de última moda, bueno, y hacia eso vamos, y esa es la información y el conocimiento que queremos volcar un poco al sector, ¿no? Cervezas funcionales. Tenía el tema de los alimentos funcionales, pero está La buenísimo, cerveza como claro. alimento. Sí, ¿no? claro, no, está bien, pero pensando en un concepto más amplio, pero que la cerveza también puede ser funcional y transformarse en algo bueno, saludable. Y que la ciencia puede estar al servicio Siempre, de las tendencias, de las modas, en modas en alimentos o búsquedas de innovación en determinado tipo de alimento, en este caso, o bebida. Y de productos más saludables. Y de productos más saludables, por supuesto. Sí, y la semana pasada hablamos de la levadura nativa aplicada al vino y cómo se empieza a exportar a todo el planeta y bueno, parece que hay un camino que se va a seguir transitando por ese lado también. Eso ¿no? mismo. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nueva pausa en Sobre Ciencia y ahora sí, salimos por un ratito de la ingeniería, de la química, vamos a meternos en geología, pero nos vamos a Artigas. Quédense. La Unión Internacional de las Ciencias Geológicas va a anunciar a fin de mes la nómina de los primeros 100 sitios de patrimonio geológico del mundo y Uruguay va a integrar esa nómina. Y nosotros los montevideanos, y me defino como tal, tan perezosos que somos a veces para hacer un poco de carretera, deberíamos tomar esta excusa para trasladarnos al departamento de Artigas y conocer algo que bueno, pasa, como decía, a ser parte de un patrimonio global. Y hay como atrás de todo esto ciencia, porque no es cuestión de sacar fotos y presentar, sino que hay que investigar, hay que sumar elementos, hay que trabajar mucho en territorio para que los catalanes, tal el nombre de esta región de Artigas, pase a ser considerada como uno de los patrimonios por un montón de valores que nos van a ir contando nuestros invitados, los geólogos César Gozo y Mauricio Faraone. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Sobre Ciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Por qué es único los catalanes? ¿O por qué es tan especial? Tal vez no sea único, aunque creo que sí lo es. Sí, en realidad lo que aquí se está conmemorando con motivo de esta designación que ya es oficial, de la integración del Distrito Gemológico Los Catalanes en esta lista de los 100 sitios de patrimonio geológico mundial, que es así la designación, tiene que ver con un aspecto de estas amatistas en particular que resaltan ellas en comparación con otras, que existen yacimientos de amatistas en el mundo, por el tamaño, primero, de las geodas o las megageodas en las que estos cristales violetas de cuarzo están contenidos, y también por la intensidad de ese violeta, que es lo que hace único a este yacimiento comparándolo con otros de otros países, particularmente del vecino Brasil. Está bien. Mauricio, vos además trabajás en la DINAMIGE, la Dirección Nacional de Minería y Geología.
hay amatistas, pero además hay otros minerales valiosos en la zona, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza esa región en el aspecto de lo que se puede encontrar? Sí, los yacimientos, además de amatistas, hay ágatas, que es otro mineral también de la familia de la sílice, y lo que, como contaba César, lo que hace especial a las amatistas, a diferencia de otros yacimientos en el mundo, es la intensidad del color violeta y la concentración de grandes megageodas, lo cual las hace únicas, y esto ha motivado muchos estudios científicos. ¿Y cuál fue el proceso geológico que pasó acá, que dio ese color y que sobre todo permitió que tengan ese... Hemos visto, y por ahí vamos a ver algunas fotos también, geodas gigantescas, pero ¿qué pasó? ¿Por qué son...? ¿Qué hizo la naturaleza de distinto? Bueno, eso está relacionado a un momento del pasado geológico de hace aproximadamente unos 140 millones de años atrás, cuando América del Sur y África se estaban separando, se estaba formando el Océano Atlántico Sur, que producto de esa separación se fragmenta la corteza terrestre y por grandes fisuras asciende magma, lava, como la conocemos nosotros, al escurrir por la superficie terrestre, y esa lava en distintos derrames, se llaman derrames fisurales provocados por esas fracturas, donde llega la lava y se desparrama en la superficie, una de las manifestaciones magmáticas más grandes en volumen de lava en la historia de la Tierra también, cabe la pena aclarar. Y que bueno, en esa lava van gases, se incluyen gases, esos gases van formando burbujas pequeñas, burbujas más grandes, burbujas del tamaño de un coche o de la mitad de un salón de clase, por ejemplo, producto de que van coalesciendo los gases y se van formando burbujas cada vez más grandes. Y en esas burbujas, digamos, el enfriamiento de la lava hace que ellas no escapen a la atmósfera. Entonces quedan contenidas en el derrame y bueno, y dentro hay fluidos y a medida que se va enfriando la lava, en función de la composición química de esos fluidos, es que van creciendo cristales de distintos colores y distinta naturaleza química que, bueno, que en particular en este caso son de cristal violeta de amatista. En la zona de los Catalanes convive la explotación minera con una incipiente industria turística, ¿no? Con recorridos por las minas y demás. ¿Cuántas empresas operan ahí o cómo se desarrolla la minería en esa parte? Actualmente hay una treintena de minas activas en el área y, como tú decías, hay un incipiente desarrollo turístico en algunas de las minas abandonadas que están acondicionadas para tal fin. Y algo que me parece importante destacar, que en este caso los recursos geológicos tienen un valor dual, el valor extraíble como recurso mineral y también el valor, en este caso, en cuanto al patrimonio geológico. Claro, ahí estamos viendo justamente imágenes de una de las minas. Tú dices que ya no están en explotación las que se usan para el turismo. No, actualmente son minas que están aquí acondicionadas para la visita turística y no están en actividad. Sí. Tenemos en Uruguay un geoparque mundial UNESCO, Grutas del Palacio, en el departamento de Flores, que es mucho más que las Grutas del Palacio. Pasamos a tener oficialmente a fin de mes uno de los 100 sitios de patrimonio geológico. Hay por lo menos 3 proyectos más de geoparque, uno de ellos incluye a este distrito geológico. Y me quedo con lo que decía Mauricio. ¿Qué va a rendir más? ¿Extraer a los minerales o explotar a la geología como un recurso paisajístico, turístico? Es que sí, es interesante la pregunta, pero no son incompatibles las dos actividades. De hecho, los geoparques mundiales de la UNESCO promueven lo que puede ser también la minería sustentable, es decir, porque la minería en ese caso es legal, entonces esta designación tampoco tiene fuerza legal, sino que es simplemente un reconocimiento que hace la Unión Internacional de Geólogos al carácter excepcional, único y bueno, mundial de este yacimiento, pero no son incompatibles la minería y los geoparques. Hay muchos ejemplos en geoparques mundiales donde también los temas mineros están presentes. Voy a hacer una pregunta muy amplia, pero ¿hay más secretos como estos en Uruguay? Hace 100 años tal vez no existía ni siquiera un concepto de este tipo de riqueza mineralógica. Por lo que hoy intuimos y ustedes van avanzando en la investigación, ¿hay más por descubrir? Sí, sin dudas. En este caso, sin la minería, este recurso que hoy es reconocido a nivel mundial en cuanto a su valor científico no
no se hubiese descubierto de no ser por la minería, no se hubiesen descubierto las grandes megageodas, porque la explotación como la que conocemos hoy, a nivel mecánico y en galerías subterráneas, es relativamente reciente, estamos hablando de unos 30 años. Por tanto, también para nosotros como geólogos la minería es importante para obtener conocimiento científico de los minerales, en este caso, de las rocas, fósiles, etc. César, ¿qué pasó en Flores? Vos que sos alguien que está en ese proceso desde el inicio, a partir de que toma valor patrimonial el territorio y se descubren como una zona turística. Sí, digamos, cambió el escenario, evidentemente, del departamento de Flores. Ahora es un punto turístico, producto de la existencia del Geoparque Mundial Grutas del Palacio. Y a mí hasta me emociona ver casos de, por ejemplo, jóvenes emprendedores que están desarrollando sus productos, alfajores, cosméticos, una señora que produce quesos, otra que produce miel, y que tienen el sello, marca de calidad Geoparque UNESCO, que me parece que es un valor agregado importante y que veo que se está afincando, la comunidad de Flores está empoderándose del concepto y está aprovechando, en este caso, los recursos geológicos para su propio beneficio, lo que puede ser también la hotelería, la gastronomía, todo lo que está moviendo en la economía, el desarrollo local, y eso, como geólogo que estaba en su oficina estudiando a las rocas desde otro lugar, ahora con la comunidad, eso también desde el punto de vista personal me satisface y te repito, me emociona ver cómo el resultado, el fruto del trabajo trajo beneficio a los pobladores de Claro, este caso como la ciencia termina trabajando con la gente, con las poblaciones en los territorios y generando riqueza, ni más ni menos que eso. En Artigas, si yo no entiendo mal, también hay una comunión bastante fuerte, en este caso con los sectores que trabajan en la parte minera, ahora con el sector turismo, o sea, tampoco es un esfuerzo solo académico, ¿no? Hay una idea de que esto es bueno para todos. Sí, sin duda que los geoparques, en este caso en el norte también contamos con uno de los proyectos de geoparques, tienen que involucrar a la comunidad y a la comunidad también, a las empresas locales, a los gobiernos locales. No solamente se trata del patrimonio geológico que pueda tener el territorio, sino el involucramiento de la comunidad local y el desarrollo de actividades económicas sostenibles a través de ese patrimonio geológico. Ustedes que van seguidos, ¿cuántas horas de acá a Catalanes en auto? Acá habrá 7 horas. Sí, 7 horitas. Sí. Y hay, bueno, hotelería, Sí, digo, porque vamos a invitar a la sí, gente, ¿no? sí. A que lo disfrute, como tantos otros lugares. Sí, O sea, sí, es muy recomendable. Y sobre todo la experiencia de entrar a una mina, la experiencia de ver cómo la gente trabaja las gemas. Sí, realmente es muy... Sí, yo en muchas de las fotos y videos que vimos también me llama mucho la atención ver la geoda antes de que la extraigan, ¿no? Cortada en la pared de la mina, pero bueno, donde la naturaleza la puso, digamos. Sí, nosotros hemos tenido oportunidad de acompañar turistas y realmente las expresiones de las personas cuando entran a la mina, ya que la temperatura cambia, ya o ver las piezas en el sitio, las burbujas, las amatistas en el lugar, y ya las expresiones, ya uno se da cuenta que, bueno, que está sintiendo cosas y bueno, y de nuestra función es poder brindar un conocimiento porque no se quede solo en esa contemplación y en esa sensación que puedan en ese momento sentir, sino que se lleven una información científica acorde, por qué las geodas, qué significan, por qué están formadas, y bueno, ese es un poco nuestro rol. El día de mañana, cuando ojalá anunciemos un nuevo geoparque en esa zona, el nombre es Botucatú, ¿no? Si no me falla la Geoparque memoria. Minero Sí. Botucatú, sí. Sí. ¿Cómo va ese proceso? Está Camila Sales, una estudiante brasilera de Brasilia que está haciendo su maestría aquí en Pedesiva Geociencias, que entiendo que tú ya la has entrevistado. Y bueno, en enero o en febrero ya está terminando su tesis de maestría y esperemos que ese sea un documento que habilite también, sobre todo lo que tiene que ver la parte institucional, que es un poco lo que estamos un poco reclamando ahora, que las intendencias se pongan un poco más en fila para lo que es sustentar un proyecto de geoparque, ¿verdad? Claro, en este caso un proyecto de geoparque que tiene áreas de Tacuarembó,
áreas de ribera, de Artigas, y no recuerdo si agarraba un pedacito de Salto también. No Está. llega a Salto, son 3 departamentos, parte de Artigas, Rivera y Tacuarembó. Tacuarembó. Están las minas de Corrales también, Claro. el tema del oro está incluido ahí. Está bien. Y en Tacuarembó se está techando, y ojalá que pronto esté terminado, el Museo de las Huellas de los Dinosaurios. Digo porque cuando uno habla de turismo científico suena raro, suena loco, pero hay para hacer. Sí, tal cual. Y bueno, hay un esfuerzo ahí a partir de unos fondos del Ministerio de Educación y Cultura de conservar unas pisadas de dinosaurios que son únicas en el país. Y estuvimos hace 15 días con Mauricio y estamos viendo la obra y bueno, ahí se va a montar un pequeño centro de interpretación y conservación de esas pisadas de dinosaurios que también incluyen el proyecto de Geoparque Minero Tucatú. Mauricio Faraone, César Gozo, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia, por traernos un pedacito de Artigas también para verlo en vivo y por dejarnos con las ganas de ir. Ojalá se animen a hacer ese viaje. Vaya que vale la pena. Hasta pronto, Bueno, muchas gracias. gracias a ustedes. Cerramos Sobre Ciencia de hoy y por supuesto los esperamos la semana que viene aquí en TV Ciudad. Gracias por acompañarnos.